Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El salón de la mansión de la granja fue sacudido por los gritos de Esmeralda. Zumrud, que gritó que Songul estaba tratando de matar a Omer Aslan, agitaba la foto desgarrada en su mano. Cuando Songul bajó corriendo las escaleras detrás de Emerald para tomar la foto, todos la vieron de pie. Alil dijo: «Me has arruinado la vida con tus mentiras». Agarró a Songul del brazo y lo arrastró hasta la puerta. «Sal de aquí, no vuelvas a poner un pie en esta mansión». Su ira ahogó las súplicas de Songul. Songul tomó su maleta llorando sollozando. Gozde dijo con una sonrisa a sangre fría: «Los planes se han interrumpido por tu culpa. No te preocupes, intentaré que Alil te perdone». Entró Gozde con la palabra, dejando a Songul solo. En la puerta de la mansión, Songul juró venganza diciendo: «Les pediré cuentas a todos». Mientras rebuscaba en su maleta, se dio cuenta de que faltaba el collar que le robó a Tulay. Presionó a Fikret: «Si no lo encuentras, estaremos acabados». Fikret dijo: «No hay habitación en los hoteles, quédate en esta casa descuidada». Y cuando Songul respondió, llamó al banco. Él dijo: «Efectivo en mi fondo, retiraré todo el dinero». Pero el banco respondió: «Tienes que esperar un tiempo». Songul mostró su determinación al decir: «Si es necesario, me quedaré en este lugar apestoso, pero tomaré el collar». Gozde llamó a Songul y le dijo: «No hay collar, pero mis planes son perfectos. Alil y yo nos vamos a Estados Unidos. Zeynep no estará en la mansión», dijo Songul, lo que lo volvió loco. «No puedo confiar en este corto. Compraré el collar yo mismo». Colgó el teléfono. En el pasillo de la mansión, Zeynep estaba tratando de calmar la ira de Alil. «Él se calmará, no te preocupes», dijo ella, refugiándose en sus brazos. Alil se rebeló: «Toda mi vida ha sido una mentira». Zeynep dio esperanza al decir: «Cree en nosotros, hemos salido de todo este mal. Vámonos a Francia, por ejemplo». La sugerencia calentó el corazón de Alil. «Salgamos a la carretera de inmediato», fue la respuesta, sellando su sueño de escapar de las sombras de la mansión. En el taller, Zeynep regaló fragancias infantiles a Alil: albahaca, rosa, sándalo. Alil inhaló la fragancia diciendo: «Tú eres mi hogar. Esta fragancia siempre estará en mi vida». Yemini coronó su amor. Gozde estaba intrigando en la sala de estudio de la mansión y decía: «No pueden ir a Francia». Le pareció arriesgada la idea de mantener los pasaportes. Inventó la mentira de que su padre estaba enfermo. En el pasillo, llorando, dijo: «Mi padre está en cuidados intensivos». Alil lo apoyó diciendo: «Vendré a Estados Unidos contigo». Gulan se retiró diciendo: «Tengo miedo del avión». Zeynep descubrió la verdad cuando acudió a ellos. Alil dijo: «El tío Muzaffer es importante para mí, tengo que estar allí». Zeynep mostró comprensión al decir: «La salud es lo primero. Iremos a Francia más tarde». La promesa consoló a Gozde, pero la duda en Zeynep creció. «Hay algo peligroso en Gozde». Le pidió a Hakan que investigara la idea. Hakan, en el patio trasero de la mansión, la renovación de la casa de Gozde se ha completado, pero él continúa quedándose en la mansión, dio la información. Zeynep agradeció a Hakan diciendo: «No pude confirmar si su padre está enfermo». Zeynep encontró el teléfono de Gozde en el pasillo de la mansión, y cuando abrió la galería, vio las fotos de Alil. «Es indignante, obsesivo», se enfureció. Una camiseta negra familiar profundizó sus sospechas. En la cocina, apretó a Arzu, le dio esa camiseta al favorito, ¿no? El sí de Arzu confirmó que Gozde había colaborado con Zengiz, había encarcelado a la madre de Zeynep y había enviado mensajes amenazantes. Zeynep irrumpieron en Gozde de la habitación, le entregó el teléfono,
yo sé que usted está jugando trucos en nosotros. Cuando Gozde dijo, estaré en Estados Unidos con Alil, Zeynep le abofeteó, nunca volverás a acercarte a Alil. Gozde salió de la habitación en la sorpresa, Zeynep no decir nada a Alil, ella quería estar seguro. Eren estaba pensando en llamar a Shukranam en la cocina de la mansión. Selma y Kermet se calienta a la idea de ir a Australia. Precioso lo apoyó diciendo, la comida no compite con Antep, y Eren dijo, yo no tomar decisiones hasta que yo hable con Alil. Merve dijo en la sala de la mansión, mi madre va a empacar sus cosas y venir. Zeynep respondió, no dejes que el entusiasmo se rompió. Goz de las bolsas de la compra sorprendido Merve, su padre está enfermo, pero él parece estar pasando las vacaciones. Zeynep, ¿es así como le sucede a un pariente enfermo? Él expresó su duda diciendo. Las sombras de la mansión fueron a ser el escenario de una nueva intriga. Gozde, sacudido por Zeynep bofetada, planificó una reunión secreta con Songul mientras salía de la mansión. Ven aquí, no se lo digas a Lil nada, el amenazar Zeynep, diciendo. Zeynep, pagarás el precio por el mal que has hecho. Acorralaría a Gozde con la respuesta. Gozde admitirá su obsesión diciendo, me merezco a Lil, no tú, pero ¿qué he hecho? Iba a huir con su pesar. Alil perseguía a Zeynep gritando, Gozde está huyendo, atrápalo, detente, no corras. Su ira resonaba en el jardín de la mansión. Songul se burlaba de Gozde diciéndole, bravo, cometiste un error peor que yo. Gozde se rebelaba diciendo, cállate. Alil iba a prestar juramento de justicia, diciendo, en el momento en que esté a favor, pagarás su pena. Songul presentaría un plan inconcebible a Gozde diciendo fuera de la mansión, mientras Zeynep esté viva, no tenemos ninguna posibilidad. Tenderemos una trampa para Zeynep y la mataremos. Gozde caería en la trampa de Songul diciendo, Alil necesita perdonarme, pero Songul lo usaría con el plan, declaro asesino a Gozde. Zeynep le dijo a Alil en la cocina de la mansión, ¿qué haría si me pasara algo? Él preguntaba, Alil se abrazaba con la respuesta, Alá es protección, mi corazón se detendría sin ti. Zeynep golpeando la mesa de café en el pasillo de la mansión, podría haber sido el primer paso de la trampa de Songul y Gozde. Mientras Zeynep se desplomaba en el suelo mareada, la camiseta negra de Gozde llamaría su atención y se daría cuenta de la verdad. Alil salvaría a Zeynep en el último momento. La crisis superada por la pequeña herida en su brazo crearía alivio en el pasillo de la mansión. La investigación de Hakan podría demostrar que el padre de Gozde no estaba enfermo. Zeynep iba a compartir esta información con Alil. La insistencia de Songul en buscar un collar podría haber llevado a una reunión secreta con Fikret cerca de la mansión. Songul, Alil acabará conmigo si no encuentro el collar. Aceleraría el cobro de fondos bancarios por miedo. La mentira estadounidense de Gozde podría haberse derrumbado con una grabación telefónica que Hakan habría encontrado en la sala de estudio de la mansión. La confesión de Zeynep. Gozde tenía fotos de Alil en su teléfono. Encendería la ira de Alil hacia Gozde. La decisión australiana de Eren podría haber sido aclarada por una conversación con Alil en la cocina de la mansión. Selma, si Alil te despide, trataría de convencer a Eren con su miedo, los objetos de valor lo apoyarían. El enfrentamiento de Zumrud con Tulay a la entrada de la mansión podría haber profundizado aún más el pasado de Omer. La trampa de Songul para Zeynep podría haber comenzado con una escena de accidente en el jardín de la mansión. El sentido común de Zeynep y la atención de Alil habrían roto esta trampa. Gozde se habría quedado solo con la acusación de Songul. La determinación de Alil, Gozde y Songul sufrirán el castigo, llevaría a la mansión ante la justicia. El amor de Zeynep y Alil volvería a brotar en el taller de la mansión con las palabras, «Eres mi hogar». El sueño de Francia fue puesto a prueba por la mentira de Estados Unidos, pero podría revivirse con la determinación de Zeynep.
Cada rincón de la mansión, a la sombra de la traición y la venganza, estaría iluminado por el coraje de Zeynep y la lealtad de Halil.